a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, añada gracia a la vida de mis amadas hermanas cada día más, que preparan las alabanzas para que esa es la palabra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Sean todos bienvenidos, le damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes, así también como por aquellos que no han podido estar acá hoy. Le pedimos al Señor que cualquiera sea su situación, su circunstancia por la que puedan estar viviendo, pues sean respaldados, sean levantados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos acá, los que hemos venido de todo corazón a rendir este culto maravilloso a Dios. Amén. Tenemos hoy un invitado. ¿Cómo es que es tu nombre, hermano? José. Tenemos acá a José con nosotros, amado hermano. ¿Cómo le decimos a José? Bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé bienvenido, hermano José, por fe lo declaro. Espero que esta no sea la única, esta sea la primera de muchas veces que vas a estar acá con nosotros. Nosotros siempre hemos mantenido, yo vivo convencido de ello, y así cada día la escritura y la relación que tengo con el Señor pues me permiten conocer que aquí no viene sino el que Dios trae, ¿no? Por estos tiempos he estado meditando y a veces decían, nosotros teníamos una situación de como respecto al local, pero el Señor es maravilloso y nos ha ido hablando. Y el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros tenemos, el evangelio por el que nosotros vivimos, donde nació la iglesia primitiva, no se hizo justamente en locales especiales para la iglesia. Esos locales que nosotros consecuentemente buscamos y vemos esas iglesias pomposas porque la situación lo requiere, tal vez, dada la situación como ellos vienen, pues en masiva, en cantidades a la iglesia. Fue la idea, eso es lo físico lo que creó Roma. Pero cuando el Señor fundó su iglesia, donde tuvo origen la iglesia primitiva, dice la palabra que fue en las casas, ¿no? Y nosotros somos una iglesia regional. Hablamos de la región, ¿no? Entonces nosotros comenzamos, y si nosotros estamos restaurando el evangelio, pues tiene que comenzar por restaurarse todas y cada una de las cosas. El día que, en el momento, porque todo se cumple también en el tiempo del cumplimiento. Entonces, el día que Dios quiera trasladarnos de acá a otro lado, pues se hará como Dios lo haya dispuesto. Amén. Por ahora, esta es nuestra iglesia regional, esta es nuestra, ¿cómo se llama? Casa de misiones, ¿verdad? A donde la tenemos, donde aquí nos concentramos y aquí nos ejercitamos, aquí nos llenamos de este evangelio para que gloria, honra y alabanza de nuestro Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes, por ese llamamiento maravilloso que Dios hizo para nuestras vidas y que cada día lo disfrutamos, porque esa es la verdad. Este evangelio, si no se disfruta, difícilmente puede tener continuidad. Porque esto es totalmente diferente, José, a vivir dentro de una religión. O sea, nosotros no tenemos estamento de hombre, nosotros caminamos conforme al orden del evangelio, ¿no? Y permita al Señor que abra tu corazón para que tú también puedas entender y conocer verdaderamente este evangelio maravilloso, que es el evangelio bíblico, el evangelio que está en la Biblia, no el que está en los hombres, sino el que dice la Biblia, como Dios ordenó su iglesia, cómo salió la iglesia, cómo Dios la comisionó, cómo Dios la envió, y cuando los discípulos salieron a predicar ese evangelio, partieron la historia del hombre en dos, y así está contenida, así está comprendida hasta este tiempo. AC, DC, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ves? Ellos salieron, dice la palabra, que cuando fueron a Antioquía, la iglesia se les llamó por primera vez, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a ser, cristianos. Donde quiera que nosotros vayamos, debemos enarbolar la bandera del cristianismo. Hermana Patricia, esa bandera siempre debe estar allí. Yo soy cristiano. Y las personas deben de conocer verdaderamente que nosotros somos cristianos. Entonces, ser cristiano no es una religión,
Ser cristiano es un mandato celestial. Ser cristiano es una escogencia divina. Ser cristiano es caminar conforme al orden de Cristo. Ser un seguidor de Cristo. Caminar conforme a ese orden divino que Jesús el Cristo vino a establecer aquí en la tierra. Amén. Entonces, eso es ser cristiano. Ser cristiano no es gloria a Dios, aleluya. No tengo nada en contra de eso. Esa es la jerga cristiana. Bienvenida sea la jerga cristiana, pero no te quedes en la jerga. Vive conforme al orden que Él nos llamó y conforme al orden que Él instituyó en su iglesia y el orden que Él ha dispuesto para que nosotros también le demos continuidad. Amén. Tengo dos hermanos acá que tienen franelas comunes. Dios, ¿son del mismo equipo? Ah, el de Cristo, el equipo de Cristo. Qué bueno. ¿Quieres ser salvo? Ahora pregúntame cómo. Maravilloso, sí, bueno, el Señor tenga gloria a Dios. Amados, estamos en el mes de septiembre, ya estamos en la mitad del mes de septiembre. De manera acelerada vemos cómo está transcurriendo el tiempo. Ya se nos acerca ahí el entrenamiento del día 7, 8 y 9 de noviembre, ¿no? Entonces ya prácticamente nos quedan 2 meses escasos, ¿no? Pero ya vendrán, sabe que tenemos la visitación de los misioneros que vienen de Corea y que los vamos a recibir en ese tiempo. Estás invitado, José, permite al Señor que puedas estar allí también. Y bueno, en ese entrenamiento maravilloso, de ahí pues nací yo también, el entrenamiento que se hizo en el año 19, ahí estuve, y bueno, todavía tengo mi cuaderno de apuntes por ahí, a ver, y hoy puedo ver de dónde salió todo lo que vivimos diariamente, ¿no? Entonces, tenemos ese compromiso. Por favor, agéndenlo, por favor, refréndenlo, hagan lo necesario para que en ese tiempo nosotros podamos cumplir, ¿no? También les hablé de la ofrenda especial que como iglesia debemos disponer, y la invitación es que vayamos haciendo esto como sabemos que debemos hacerlo, y que bueno, que el Señor, conforme a como el Señor lo vaya haciendo en nosotros también, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén. Entonces es importantísimo que nos centremos en eso, por favor, que no tengamos nada que nos impida verdaderamente en ese tiempo, que coordinemos, que agendemos para que vayamos preventivamente resolviendo esto, y esto nos permite a nosotros no tener tropiezo. Amén. Entonces, ese entrenamiento va a ir usted, hermana, ¿o yo? Está anotada ahí. Bueno, así que no puede dejar de ir a ese entrenamiento, ya saben. Eso es aquí mismo en la Florida, pero vienen estos misioneros y no podemos dejar de recibir lo que Dios nos trae por medio de ellos. ¿Usted fue en el primer entrenamiento, no? Pero para este sí va a ir. Con el favor de Dios, claro que sí. Vamos a estar compartiendo el día de hoy el título de la enseñanza del día de hoy se llama El respaldo celestial. Respaldo celestial. Vamos a estar compartiendo la cita base, vamos a tomarla en Mateo 16, versículo 16 al 19. Amén. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado acá en los cielos. Amén. Padre amado, bendecimos tu palabra, te pedimos, Señor, que por medio de ella, Señor, seamos edificados hoy y siempre. Que esta palabra hable a nuestro espíritu cada día, que la enseñanza de hoy sea para gloria, honra y alabanza de tu nombre, para vivir con una mayor firmeza este camino, Señor, que usted bien ha tenido trazar para nosotros, que en todos y cada uno de los momentos podamos glorificarte, honrarte, adorarte y alabarte. Te damos las gracias y la gloria por habernos permitido este día poder venir a darte el culto, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Podemos estar sentados? Gloria al Señor. La semana pasada, tengan siempre en cuenta el título. ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Ah? La enseñanza que dio nuestro hermano Ega se llamó. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué el creyente es infeliz? Amén. Del cual tuvimos verdaderamente, fue una enseñanza muy, muy bien dirigida y guiada por el Señor en mi hermano. Recibimos bastante gracia. Creo que nos quedaron algunas cosas claras, porque a veces las cosas por sabida por sabida, bueno, por callada se callan y por sabida se olvidan, ¿no? Entonces, por sabida se olvida y por callada se olvida. Bueno, yo creo que sí, a veces nosotros, solo que aquí en el reino, ninguna enseñanza nosotros lo podemos dar como materia vista. Y no es materia vista porque este no es una escuela, este no es un liceo, este no está aprendiendo eso. Este es vida, ¿no? Cada enseñanza forma parte de mi vida. O sea, cada enseñanza es para nutrirme, cada enseñanza es para robustecerme, cada enseñanza es para afirmarme más. Cada enseñanza es para yo caminar bajo la dirección de Dios, bajo la gracia divina de Dios, para ser un siervo, para ser ese hijo, para ser ese discípulo, ese testigo, ese evangelista, ese misionero que estoy llamado a ser acá en el reino de Dios. Amén. Entonces, cada enseñanza es vida. Esto no es el sustento, este es el sustento divino. Recuerde que en este camino, esta nueva vida que Dios nos ha dado, a diferencia de la que teníamos, nosotros hablamos de una nueva vida, pero no la podemos hablar de la nueva vida, eso lo voy a decir siempre. No podemos hablar de una nueva vida como habla el hombre natural. Para el hombre natural, oye, tiene una buena vida. O sea, aquel que tiene mucho dinero, se gana un premio, tuvo una buena suerte, vendió se ganó un poco de dólares, o salió del país, trajo un poco de dólares, restableció su casa, reconstruyó la casa, se fue a vivir ahora, ya anteriormente en el barrio, ahora se fue a vivir para el este, en fin, qué sé yo. ¿Me está entendiendo? Y entonces él cambió de estilo de vida, ¿no? O de pronto vivía anteriormente aquí en la ciudad, se fue para la montaña o viceversa. Entonces eso es un cambio de vida. Vivías en una manera, ahora vives de otra, ¿ok? Entonces la forma, los estilos, es el estatus de vida que vayas teniendo, y como lo hace la sociología, te dice A, B, C, D, y te vas nomenclaturando los extractos, ¿no? Y te los va poniendo por niveles de vida de acuerdo. Ese nivel de vida está centrado a la comodidad, al dinero, a las oportunidades que las personas vayan teniendo, ¿sí? Entonces, esos son estilos de vida. Entonces, si el hombre se puede propiciar esos estilos de vida, entonces no es la vida que Dios nos está dando, no es similar, no puede ser igual a un estilo, a una manera. Es una vida nueva. Escuche bien,
no tiene referencias en la tierra. Es una vida nueva. Nueva. Es una vida que se manifiesta un día a la vez. Lo vivido de hoy te alcanzó para hoy. Mañana te levantas y tienes que comenzar nuevamente buscando en el Señor lo que Él tenga preparado para usted. Y a la guía del Señor. Y lo que usted vaya viviendo conforme al orden de Dios, esa es la vida que Dios te ha dado. Esa es la vida nueva. Pero la vida nueva no tiene referencia en la tierra. No la busque de esa manera, porque así no se va a gestar, así no la vas a comprender, así no la vas a poder amalgamar. Es una unidad en el espíritu, que es vivir conforme al orden de Dios. Es la unicidad, es saber que tú estás unida con Dios y Dios contigo, ¿no? Y que tienes el favor de Dios, que Dios lucha por ti, que todas y cada una de las circunstancias, ahí está Dios contigo. Y esa es la diferencia de vivir una vida separada de Dios. Amén. Entonces, es importante que conozcamos esto, porque si no siempre vamos a estar banalizando las enseñanzas. Las enseñanzas que nosotros acá compartimos son para vivirlas, son para que se muestre que yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Es para que se muestre mi nueva ciudadanía, mi nueva identidad, para que se manifieste que yo soy un hijo de Dios. Amén. Y como siempre le he dicho, Dios no tiene hijos terrenales. Dios tiene hijos en la tierra, espirituales aquí en la tierra. Amén. Entonces, por eso es que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que si nosotros amamos el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero como eso lo usan mucho religiosamente, no me gusta tomar esta palabra para refrendar lo que estamos compartiendo, porque ellos le cambian el contexto cuando lo asumen. Eso lo entienden para decirle, no, el amor del Padre, o sea, Dios te echa a un lado, Dios te execra, fíjate. Si tú, entonces le golpeas a la gente al punto que, bueno, estoy aquí o estoy allá. La gente no entiende lo que le estás hablando. Entonces, lo importante acá es que entendamos que nosotros estamos unidos con Dios. Dice 1 Corintios 6:17. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice así está, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, espiritual Dios como espiritual también soy yo ahora. Me uní con Dios, Dios conmigo, yo con Dios, ¿no? Un café con leche, usted no puede sacar aparte la leche y el café. Después que ya usted hizo su café con leche, esto se fusiona y ese es un resultado, es una mezcla, ¿no? Yo al unirme con Dios, ahí hay eso da un nuevo ser. ¿Me está entendiendo? Allí es donde se fortalece este nuevo ser, esta nueva criatura. Es igual que el café. Usted sabe qué es el café y qué es la leche. Aquí es. ¿Quién soy yo? Dios me trajo acá y ahora Dios vino con él. Como tal surge que ahora Henry Antunes es un producto, es una manifestación hecha por el Espíritu Santo de Dios, manifiesta por Dios. Amén. Dios conmigo, yo con Dios, ¿no? Entonces de esa manera es que tenemos que asumir esa unidad, ¿no? Eso se llama unicidad, ¿ok? Unicidad, ¿no? Entonces esa unicidad es que yo estoy unido a Dios y Dios está unido conmigo. Qué bendición maravillosa. Eso no, decirlo rapidito así es como, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A ver, y nosotros estamos completos en él, dice la palabra, que en Cristo está completamente la verdad. O sea, todo es Dios absoluto, la plenitud. Y dice, y nosotros estamos completos en él. Entonces no nos falta nada. Entonces debemos aprender a vivir así. En la introducción vamos a estar conociendo, vamos a ampliar un poquito más, quise ampliar un poquito más el tema que yo había dado antes del hermano Eva. ¿Qué hablamos allí? Discernimiento espiritual. Entonces, este discernimiento espiritual es inherente al Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Todo lo que yo soy y todo lo que se me va a revelar, Matthew, por favor, toma asiento. Que se venga para acá. Entonces, todo lo que yo voy a hacer, todo lo es inherente, ¿no? Al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que propicia la espiritualidad. Yo
responsablemente voy a decirlo una vez desde este púlpito. Usted es espiritual porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no es espiritual. Y eso no lo digo yo porque diga, no, dije responsablemente, pero como nosotros hablamos de un evangelio bíblico, Romanos 8:9 nos pone en el contexto de conocer esta verdad, ¿no? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no me entiende. Yo me cubro salud con la palabra dice esto, y yo lo que hablo es conforme a la palabra. ¿Sí? Asegúrese de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra comienza con una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? 3:16 de 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Pero qué significa ese yo no sabéis? O sea, una exhortación a que conozca que tu espiritualidad comienza cuando usted tiene conciencia de que eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Allí comienzan las manifestaciones espirituales. Fíjate que es una pregunta. ¿Qué pasa si no sabemos eso? Y seguimos viendo a la iglesia. ¿Dejamos de ir a la iglesia? No, ¿verdad que no? Se va todos los domingos igualito, ¿verdad? ¿Ves? Y cada vez que haya una reunión en la iglesia también voy, ¿verdad? Pero ¿conozco esto? No. Entonces no soy espiritual hasta tanto no caigo en cuenta de que el Espíritu Santo de Dios está morando en mí. Amén. Porque Él vino para espiritualizar mi vida. Él es el que me guía. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo no sé que soy templo o morada del Espíritu Santo, es imposible que yo pueda saber que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Tengo que saber que soy templo para poder reconocer que el Espíritu Santo es el que me está guiando, que tengo la guía. ¿Qué es un guía? Alguien que te muestra el camino, ¿no? Alguien que te ayuda a ir por la senda de lo correcto o por la senda del deber ser. Una guía es mi maestra favorita, mi hermana. ¿No es guía usted? ¿Cuántos niños tiene en su aula? Ahorita si está en docencia. No, está en administración. Pero cuando no está, los tienes a todos ahora, ¿verdad? Entonces usted tiene ahora que coordinar incluso las maestras, tiene incluso que establecer el ordenamiento, velar porque se cumplan las ordenanzas, ¿no? Principalmente por el cuerpo docente, para que puedan después llegar hacia abajo. ¿Es así o no es así? Entonces, todas estas cosas, eso es guía. ¿Ven? Eso es guía. Un gerente es un guía. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa empresa él la está dirigiendo. Allá, y bueno, cuando conocemos los organigramas, vemos cómo ella mira hacia abajo. Director, subdirector, después a lo mejor te ponen ahí un supervisor, y si le tenemos que dar otro carguito a otro, ponemos un supervisor jefe, o le ponemos supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3. Pero lo importante es que haya una dirección. Aquí también. La dirección de aquí la lleva el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres que son uno, habitan en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces compartíamos del discernimiento espiritual. Y todo lo que conocimos lo vamos a ampliar un poquito más hoy. Amén. Y es sumamente importante. Yo voy a hacer un breve recuento de unos 3 puntos de lo que compartimos la vez anterior y vamos a compartir la amplitud. Vamos a estar ampliando un poco más este tema, ¿verdad? Dice, denominado discernimiento espiritual, donde pusimos de manifiesto lo que significa el
discernimiento espiritual. Bueno, poniéndonos en contexto, decíamos entonces que, entre otras cosas, que el discernimiento espiritual es algo así como nuestra conciencia espiritual. Saber que yo soy un espíritu, saber que mi vida es una vida espiritual y no una vida terrenal. Y entonces a partir de allí el Espíritu Santo comienza a fluir, a manifestar, van a haber evidencias en mí, yo debo, a veces me sorprenderé, pero ya cuando sé que tengo discernimiento espiritual ya no dudo, sino que lo entiendo y lo acepto, ¿no? También decíamos que discernir es examinar, analizar, distinguir, separar una cosa de la otra, ¿sí? El discernimiento espiritual, como está escrito, nos permite distinguir entre lo espiritual y lo natural. Ese es el fundamento. Distinguir entre lo espiritual y lo natural. A veces es muy difícil, pero cuando sabemos que tenemos, por eso estamos centrados en el espíritu, ya se nos es más fácil, ¿no? Como está escrito, nos permite distinguir una cosa de lo otro. Es decir, podemos distinguir entre la palabra de Dios, que es espiritual, y también lo que no es. Esto también alude a conocer los espíritus, ya que la palabra como tal es espíritu. Amén. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así está en Juan 6:3. Conocíamos también en Hebreos 5:14, como dice, el discernimiento espiritual es un entrenamiento continuo entre el Espíritu Santo de Dios, de quien yo soy templo, y yo como creyente. ¿Ok? Es un entrenamiento continuo. ¿Por qué es un entrenamiento continuo? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. ¿Sí? Entonces, como el Espíritu Santo es el que me revela todas las cosas, y yo estoy unido a Él, yo soy templo, entonces yo debo tener, Él es el que me va revelando lo espiritual. Solo que yo debo estar atento a ver las cosas, no aprender a ver de manera natural, sino siempre a ver de manera espiritual, porque esa es una ventaja. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, esto es un entrenamiento continuo, y eso nos va robusteciendo al fin de alcanzar una madurez espiritual. Ya la madurez es que ya yo lo hago de manera normal, donde quiera que esté, ya yo no me esfuerzo, sino que ya aprendo a ver espiritualmente, y a donde quiera que voy, no importa la circunstancia de lo que hay a mi alrededor, yo sé lo que está ocurriendo, sé que es una batalla, pero yo también sé que el Espíritu Santo está en control, sé que Dios está en control de esa situación, y eso me da paz. Amén. No importa cuál sea, Dios tiene el control. Amén. Ya yo lo vi y ya sé qué es lo que está pasando, pero ya yo no voy a levantarme contra la persona a palo, a piedra, con soeces, ¿no? Ya yo sé qué es lo que está pasando, ¿no? Esto lo podemos ver, nosotros podemos ver, hay una cita que nos pone ahorita, me decía el Señor ahorita, en Marcos capítulo 1, creo que el 28, creo que es donde que Jesús llega por primera vez a una sinagoga, está evangelizando, está comenzando, y se levantaron unos espíritus inmundos ahí contra él, y Jesús vamos a verlo. Amén. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo son los sábados, eran en aquel entonces. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, pero ese no es, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, dice la palabra, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros? Con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Les decía, fíjate cómo actúan los espíritus. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿No? El 28 que dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es decir, se pudo conocer por primera vez allí que había te prendió la computadora. Bueno, discernimiento espiritual. Claro. ¿Qué nos dice el discernimiento espiritual de esto, Charlie? Pero nosotros decimos, bueno, nosotros sabemos. ¿Quién es el que quiere perturbar esto? Pero nosotros tenemos un respaldo celestial, para allá va. Entonces su fama se rindió, se regó por todas partes. Amén. Entonces, esto nos permite conocer, ¿verdad?, que cómo es el discernimiento espiritual y cómo actúan los espíritus, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que Jesús inmediatamente sabía lo que ahí había. Entonces, el discernimiento espiritual y muchas cosas más decían, pues, en la clase anterior. Sin embargo, hubieron algunas cosas que podemos también acotar. Este complemento, el discernimiento espiritual, lo podemos tener solo de dos maneras. El discernimiento espiritual lo podemos tener solo de dos maneras. La primera es por la manifestación del don o por la madurez del conocimiento espiritual. La madurez no es que yo tengo que estar muchos años, sino que yo vivo centrado en solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. Es que yo vivo en un entrenamiento continuo, yo vivo en la presencia de Dios consecuentemente. Yo tengo las tres concentraciones. Yo oro en la mañana, yo me siento en el mediodía también, y yo todo el día estoy meditando en la palabra, y ese es mi entrenamiento. Mientras yo esté centrado en eso yo estoy creciendo espiritualmente. Entonces, esa meditación diaria, porque así está escrito. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo que se esforzara y fuera muy valiente, le dijo Josué 5 en adelante. Le dice que no te apartes de este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Él ahí estaba hablando de las 24 horas. O sea, ahí estaba hablando de las 24 horas. Nosotros debemos estar meditando en la palabra. No debemos separar. Y eso es lo que va a propiciar en nosotros ese discernimiento espiritual, esa madurez espiritual. El conocimiento espiritual como tal se manifiesta. 1 Corintios 2:23. Si me equivoqué. 2:13 al 14. Habla un poco en cuanto al don. ¿Cómo dice? 1 Corintios 2:13 al 14. Lo cual hablamos también no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque hay que discernir espiritual. Entonces, el hombre natural no tiene este discernimiento, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y por ello tenemos ese discernimiento espiritual. Entonces, eso es en cuanto al don. Y cuando leemos en Hebreos 5:14, como leímos ahorita, dice que en cuanto a la madurez, dice que esto es el entrenamiento constante, lo que tienen ejercitado, el entendimiento entre el bien y el mal. Entonces, estas son las dos maneras de conocerlo. Uno es por el don, ¿no? Que como ya sabemos, en el espíritu, y lo otro es en cuanto a la madurez. Esto es sumamente importante que lo conozcamos. Este discernimiento espiritual se consolida o se consagra en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, del cual nosotros somos templo. 1 Corintios, como lo vimos ahorita, así está escrito.
¿verdad? Escuchen bien. Cuando no hemos alcanzado la madurez en la palabra, el discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu viene a nosotros para auxiliar, es decir, para darnos el apoyo por causa de la inmadurez. Como no tenemos la madurez para discernir, no obstante, viene el discernimiento por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo mismo nos auxilia. Es similar a la fe, que la Biblia dice que la fe se manifiesta en nuestras vidas como resultado del fruto, pero también se manifiesta como un don, ¿no? Dice que entonces en 5:22-23 dice que es como un fruto. En Gálatas 5:22-23 nos habla de fruto, pero también se manifiesta como don. Primera de Corintios 12:9. Gálatas 5:22, ¿cómo dice la Vanessa? ¿Ven? Bien que tenemos la fe ahí como fruto del Espíritu que está morando en mí. ¿Sí? El fruto es inherente a mí. O sea, viene a robustecer mi fe. La fe es espiritual. No puede ser aparte del Espíritu. El Espíritu Santo la nutre cada día más, ¿no? Entonces, el que el Espíritu Santo esté en mí hace crecer mi fe. O sea, pero debo tener el entendido de que la fe se nutre por el Espíritu, pero también se manifiesta como don. Primera de Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. O sea, cuando en el repartimiento de los dones, la fe también es dada como otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, en el repartimiento de los dones también está incluida la fe como un don. ¿Ok? Entonces, nosotros así lo debemos ver. De esta manera, la fe opera en nosotros, bien sea como don o como fruto. El don viene para auxiliarnos, como igualmente sucede con el discernimiento espiritual. ¿Cómo que es inherente al espíritu que esté en nosotros? Y aunque nosotros no tengamos, es inherente. Y el que yo sea un inmaduro no significa que mi fe no esté allí. El espíritu me va a sostener siempre. ¿Ves? Igualmente en el discernimiento. Aunque yo no, el espíritu siempre me va a hacer ver las cosas, ¿no? Aún dentro de mi madurez. Ahora bien, el discernimiento de espíritu lo podemos también conocer de las dos formas siguientes. Cuando es don, es como decir, cuando es don, ya va, eterna cuando es don, es eterna. Cuando decimos eterna es ya, ¿verdad? Ajá. Y cuando es madurez que opera en nuestras vidas para diferenciar, es interna, ¿no? Para diferenciar del bien del mal. Eso es interno. O sea, el espíritu actúa acá. Nos muestra de manera externa de una manera y también en lo interno nos lo habla a nosotros en nuestro interior. Se produce lo que conocemos como el rema. El Espíritu Santo le habla a mi espíritu, ¿no? Y de esta manera yo conozco y puedo entender las cosas espirituales. También lo podemos diferenciar en el ámbito espiritual o sobrenatural, es decir, entre lo que es divino y lo que es diabólico. También se opera y se aplica el discernimiento espiritual para que podamos conocer lo que es divino, es decir, lo que es de Dios, y también lo podemos conocer en lo que es diabólico. Y lo debemos diferenciar porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:4 dice que porque si bien viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿no? Entonces, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esa no es la palabra, hermano. Pues,
¿Sí? 11, no, empecé en 11.4. Bueno, perdón ahí. ¿Lo tenemos por allí? Pero está como muy lejos. Ajá, pero es 11.4. Parece 14. Ah, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Entonces, entonces de allí pues la gran importancia del discernimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz? Que tenemos que aprender a diferenciar lo espiritual o lo divino de lo diabólico. O sea, ¿de qué les estoy hablando? El ámbito espiritual tiene son dos ámbitos. Dentro del ámbito espiritual está dividido entre la luz y las tinieblas. ¿Ok? Lo divino y lo satánico. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿para qué tenemos que tener discernimiento espiritual? Para poder diferenciar lo uno de lo otro. ¿Por qué nos habla y nos pone acá, nos refrenda, o por qué la palabra nos pone en contexto de saber que aún el propio Satanás se disfraza de ángel de luz? Justamente para que no seamos tomados o no seamos timados, para que no seamos engañados, para que podamos saber cuando estamos en presencia de una obra de Dios y cuando estamos en presencia de una obra del diablo. Amén. Entonces, esa es la gran valía del discernimiento espiritual. El discernimiento no solo me permite diferenciar entre el bien y el mal, sino también entre lo divino y lo diabólico. El discernimiento también nos ayuda a poder escoger entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Entre su obra y su voluntad. Muchos creyentes están haciendo la obra de Dios, pero pocos hacen su voluntad. Y eso es verdad. Entonces, Mateo 7, 22 y 23 es un claro ejemplo de esto. Aquí vamos a hablar un poquito, para aclarar aquí un poquito. Esta cita siempre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, estos hacedores de maldad no era que estuvieran haciendo una maldad manifiesta, ¿no? Pero habían estado haciendo, eran las obras, pero no caminaban conforme al orden de Dios, ¿no? Entonces, no caminaban en la voluntad de Dios, no caminaban en la obediencia de Dios. Entonces, muchas veces la obra de Dios nos saca de la voluntad. Por eso necesitamos del discernimiento espiritual para velar y nunca dejar de hacer la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta, más allá de que nos moleste, ¿no? ¿Y por qué nos molesta? Bueno, porque aquí no es al espiritual. El que le molesta es a la carne, ¿verdad? Entonces, esa carne nos perturba, pero al que le molesta es a la carne, no al espiritual, no al Hijo de Dios, no al hombre que interior. Entonces, es bueno conocer que hay cosas que Dios nos manda a hacer de manera específica. Eso solamente lo podemos conocer mediante el discernimiento, porque todos estamos aquí con un propósito y un plan, y eso lo sabemos. ¿Ves? Hay un plan y un propósito de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Ese es en lo general, pero en lo específico hay algo para lo que Dios nos está transformando, hay algo para adicional a eso Dios está tratando con nosotros. Entonces, de esa manera específica debemos tratar de entender qué Dios quiere que yo haga, ¿no? Eso es su voluntad. Mientras que hay otras que son inherentes a la obra, al evangelio, del evangelismo, y que en términos general estamos llamados a hacerlas. Acá en este camino, pero también debemos saber que solamente honramos, adoramos y alabamos a Dios y aún lo glorificamos
cuando hacemos su voluntad. Amén. De allí pues la urgente necesidad de que nosotros seamos entendidos en el ejercitarnos en el discernimiento espiritual, como creyentes espirituales que somos. Pero bueno, sobre esto y más vamos a estar ampliando en el contenido. Debemos, aquí estamos, esto que hemos compartido fueron los puntos que hemos ampliado, que es centrando un poco más en lo que es el ámbito espiritual, en cómo voy a ejercitarme espiritualmente, en cómo, o sea, adicionar a lo que ya antes habíamos hablado. Hoy podemos entender y conocer que nosotros debemos entender que es el Espíritu Santo de Dios el que fluye espiritualmente en nuestras vidas y que es el Espíritu Santo quien nos espiritualiza, pero que también nosotros estamos llamados a tener discernimiento espiritual. No puede ser usted un hijo de Dios, vivir conforme al orden de Dios, estar acá en la congregación y usted no tener las herramientas inherentes al reino. El discernimiento espiritual es una herramienta, es un don del Espíritu, pero también es un fruto. Y sabemos que nos permite diferenciar entre las tinieblas y la luz, que el discernimiento espiritual es lo que va a consolidar nuestra plataforma, va a ser para nosotros, es uno de los elementos que es plataforma para que podamos vivir acá, ¿no? Entonces, debemos saber que como ciudadanos del reino de los cielos debemos tener una cobertura para poder estar. Filipenses 3:20 dice que, voy a comenzar por allí, ¿no? En el contenido quiero desarrollar básicamente el que conozcamos un poco más, el que conozcamos más del discernimiento espiritual, pero ahora con la fuente, con la base de poder que todos nosotros tenemos, que es el respaldo celestial. Amén. Entonces dice Filipenses, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Amén. No, está bien. ¿Ves? Entonces, vamos a conocer un poquito qué es un respaldo. ¿Qué es un respaldo? Un techo, un respaldo es con lo que cuentas, algo, una protección, o un aval, tu apoyo, ¿sí? Un respaldo es saber que tienes, qué, ¿no? Aquí qué es saber que tú tienes un Dios con el que cuentas hoy y siempre. Amén. Ese Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno solo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en nosotros. ¿Ok? Ya no lo tenemos que ir a buscar al otro lado del mar, ni en el cielo. No, el Dios Espíritu está en nosotros. ¿Ok? Y el que Él esté en nosotros, como lo dice Jesús, el que el Espíritu esté en nosotros, significa que el Padre y el Hijo también están. ¿Ok? Entonces, ese Dios trino es nuestro respaldo celestial acá en la tierra, porque hablamos de la ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Entonces, ya nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este es el ámbito espiritual, ¿no? El ámbito espiritual. Y podemos decir que nosotros, que el ámbito espiritual nos va a respaldar aquí en la tierra. Podemos decir que este es el cielo y podemos decir que esta es la tierra. Esta es la parte más alta de la tierra y es la parte más baja del cielo. Aquí estamos nosotros, entrelazados. Aquí está la iglesia. Esta iglesia es llena, como decía mi hermano Edgar, de aquí viene todo, de aquí emana todo el poder. Aquí viene la luz, la gracia, el amor, la paz, la bondad, el discernimiento espiritual. Todo viene aquí. Todo de aquí mana hasta acá. ¿A quién? A sus santos. Ese es el respaldo que nosotros tenemos. Este es el ámbito terrenal. Y aquí en la tierra, aquí sabemos que gobierna Satanás. Él es el príncipe de este mundo.
El mundo no es la tierra como tal, es el sistema que opera en el mundo, ¿no? Entonces, aquí en este ámbito está Satanás, pero la iglesia no está metida aquí, ya nosotros nos elevamos, la iglesia del Señor está aquí, la iglesia es espiritual, la iglesia no es terrenal. Amén. Entonces, esa iglesia que somos nosotros recibe en todo momento este respaldo, esta fuerza divina, esta luz, amén, esta paciencia, todas las cosas, pues todo lo que es está Dios con nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir consecuentemente de esa manera, saber que en donde quiera que estemos, estamos respaldados por el poder celestial, ¿no? Tenemos un respaldo del trono trino de Dios. Dice la palabra en Juan 14, 23 y 23, dice: el que me ama, ¿no? Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Guardar la palabra es, ¿qué, hermana Patricia? Cuidar de ponerla por obra, vivirla. No es que la cuido, es que la voy y la meto en una caja fuerte para que nadie me la robe. No es que voy a guardar la palabra, mira, no, esta palabra no me la quita nadie. No, no te la quita nadie cuando la haces tuya. Mi palabra. No. Ahí llega todo el mundo y se apropia de ella. No, cuidarla es ponerla por obra. Saber que esa es mi palabra, ¿no? Entonces respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres por medio de la palabra moran en nosotros, ¿no? Entonces cuando nosotros, eso debemos entender, que nosotros los tres están en nosotros respaldándonos siempre. ¿Ves? Entonces debemos saber que como ciudadanos del reino de los cielos debemos tener una cobertura para poder transitar, avanzar y establecer, ejercer con la autoridad que Dios nos ha dado el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden que nosotros ya no somos de la tierra y tenemos un enemigo que es el amo y señor del mundo. Por lo tanto, este enemigo siempre va a tratar de aniquilarnos. Por lo tanto, entonces debemos entender y conocer el respaldo celestial que es para que podamos vivir como hijos de Dios aquí en la tierra. Según de Corintios 5:20 dice que somos embajadores. Y pues alegóricamente podemos saber que cuando los embajadores son ciudadanos de naciones X, respaldados por el poder de su nación en donde quiera que ellos estén. ¿Me está siguiendo? Un embajador es un representante, es la nación. Cuando, por ejemplo, el embajador de Alemania aquí en Venezuela es el representante de la nación de Alemania aquí en la tierra, aquí en Venezuela. Y aquí en Venezuela, a donde está esa embajada, ese es territorio alemán. O sea, eso tiene un resguardo, una protección que no puede ser violentada por la nación de Venezuela. El violentar esa embajada significa una agresión directa a la nación de Alemania. Entonces, el violentar, fíjense, bueno, aquí en Venezuela está la embajada de Estados Unidos y aunque no hay relaciones bilaterales en este momento, sin el que esté funcionando esa embajada allí, eso tiene un significado de ¿cómo se dice? De respaldo, pues, de la nación de Estados Unidos. Igual allá en Venezuela, en donde quiera que esté la embajada de Venezuela en Estados Unidos, ese es territorio venezolano y eso debe de ser resguardado también. ¿Ves? Porque es así lo que se llama el respaldo. Lo que traigo esto a colación para que podamos tener más fresco lo que significa el respaldo celestial. Y el poder de estos embajadores, ¿cómo funcionan? Bueno, respaldados por sus naciones, ¿ves? Las cuales corresponden, las naciones a las cuales responden a sí mismos nosotros. A sí mismo también nosotros. Para que podamos estar aquí como ciudadanos del reino de los cielos, se efectúan grandes batallas. Eso siempre lo dije. Que para que nosotros podamos estar aquí funcionando hoy, reunirnos aquí como iglesia, en el cielo,
se significan grandes batallas entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de Satanás, ¿no? Para que podamos estar acá, nosotros tienen que haber batallas, significan batallas, porque si fueran por el enemigo natural de Dios, difícilmente pudiéramos reunirnos acá. Pero como tenemos un respaldo celestial, ¿no? Los ángeles pelean batallas para que nosotros podamos estar aquí, reunidos, ¿no? Entonces, esas batallas son las 24/7. Ese mismo respaldo lo tenemos donde quiera que nosotros estemos, José. Siempre Dios guardándonos, protegiendo. Siempre vamos a tener ese respaldo. Batallan contra las huestes celestiales a favor de nosotros. Es decir, para que nosotros podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra y para que podamos estar como ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. En nuestro Señor tenemos que verdaderamente, tienen que los ángeles, los ejércitos de Dios, pelear contra los ejércitos de Satanás. El respaldo celestial tiene como fundamento el que nosotros, los hijos testigos, los hijos de Dios, testigos, discípulos, evangelistas y misioneros, podamos hacer aquello para lo que hemos sido escogidos y enviados, que es la voluntad de Dios. No sé si lo dije muy rápido, pero lo que estoy hablando es que para que nosotros podamos cumplir aquella misión para la que fuimos escogidos y que podamos ser esos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, para que podamos vivir como hijos de Dios, para que podamos vivir como evangelistas, como testigos, tenemos un respaldo celestial. Tenemos a Dios mismo resguardando, porque mora en nosotros. Amén. Entonces, eso se comienza a manifestar de esa manera. En otras palabras, sin el respaldo celestial, es sumamente difícil poder hacer la voluntad de Dios. No hay forma de que se pueda cumplir la voluntad de Dios sin el respaldo celestial. Por ello es que tenemos que ser conscientes de qué significa el respaldo celestial. El respaldo celestial es que como cristiano, testigo, discípulo, obrero, evangelista, misionero, sé que estoy aquí en la tierra bajo la autoridad y respaldo celestial del trono trino de Dios, que como vemos es el que me da. Esto de la iglesia es porque nosotros somos un cuerpo, todo concertado, y el Señor es la cabeza. El que estemos acá, el que sea la cabeza es Él el que nos guía, es Él el que nos dirige, todo lo hacemos conforme al orden que Él ha establecido, que está establecido. Entonces es como iglesia que debemos caminar acá, juntos, unánime, como hicieron los discípulos cuando el Señor los conformó, como dice Hechos 1:14. Ese es amén. Todos aquellos somos todos nosotros. Y esta es la forma, este es el sistema en que nosotros debemos operar aquí. Siempre, todos, siempre, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con los hombres y con los hijos y con todos y cada uno lo que tenga en casa. No podemos permitir tampoco de que porque yo estoy, por ejemplo, como cabeza en mi casa y yo tengo invitado, o vino a mi casa, José. Vino a mi casa, pero José no es cristiano. Entonces yo me reúno únicamente con mi esposa y con mis hijos, pero vamos a orar. Pero José se queda por ahí en su cuarto. No, señor. Solamente con que él esté sentado ahí, vamos a orar, ¿no? Y vamos a hacer oración todos. No importa si él no ora, pero por lo menos nos acompaña ahí. ¿Ves? Eso. Sí, ¿no? Porque es que no podemos tener alguien contrario, ¿me entiendes? Y no importa que él no abra su boca, simple y llanamente que esté allí. Ese es el deber ser, ¿ok? Porque yo soy la luz y esa luz va a alumbrar, y no importa. Vimos cómo Jesús cuando llegó salió el demonio que estaba aquel hombre y estaba en la iglesia. Escuche, estaba en la sinagoga y estaban los espíritus inmundos en ese hombre. Eso es para referencia, para que vea cómo se maneja el ámbito espiritual. Ámbito espiritual que nosotros no conocemos, porque tenemos que tener claro eso, tenemos que adentrarnos en el ámbito espiritual.
tenemos que conocer el universo espiritual. Tenemos que saber verdaderamente lo de la luz, pero también lo de las tinieblas. La vamos a ver desde qué vertiente, de la de nosotros, pero la mejor es la de nosotros porque es la de la luz. Y donde hay luz no hay oscuridad. Es decir, todas las cosas se van a ver, se van a manifestar. Entonces no las puedo ver desde no, sino conocer que aquello existe, pero que donde hay luz, ellas tienen que repeler, tienen que apartarse. Entonces, lo que es necesario es que nos mantengamos en donde nosotros somos. Sonder, por favor, vasito con agua, frente a la... Por tanto, pienso que no hay mejor manera de expresar lo que significa el respaldo celestial que no sea asumir y decir que Dios está dentro de mí. Si nosotros conocemos esto, ¿verdad? ¿Qué debemos conocer? Bueno, conocer que el respaldo celestial es que como cristiano, testigo, discípulo, obrero, evangelista, misionero, sé que estoy aquí en la tierra bajo la autoridad y el respaldo celestial del trono trino de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno y solo moran en mí y ellos moran en mí por su Santo Espíritu. Entonces, cuando yo entiendo esto, ahora yo puedo entender que Dios está en mí. Que Dios Trino está en mí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando, como lo explicamos allí, y vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu van a estar siempre en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso significa que Dios está en mí. También el respaldo celestial es que es vivir bajo esta cobertura del reino de los cielos. Me permite vivir alineado y cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué significa vivir alineado? Oye, es que yo soy un hombre que como soy un hombre de Dios, yo no dejo de leer la palabra, yo oro todos los días, yo leo la palabra, yo medito en la palabra y eso me permite estar alineado. Eso me permite tener una comunión expedita. Entonces, si nosotros acá en esta congregación conocemos que para hacer la voluntad de Dios, sabemos, como lo hemos hablado en otra oportunidad, que hacer la voluntad de Dios no hay 3 formas, 4, 5, no, hay una sola manera para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay una sola forma en que podemos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la única manera de hacerla es cuando dejamos de hacer la nuestra. Porque mientras yo quiera hacer mi voluntad, no puedo hacer la voluntad de Dios. O hago la de Dios, o hago la mía. ¿No? Hay una sola forma, Patricia. No hay 2, 3, 4. Una sola. Para hacer la voluntad de Dios, tengo que dejar de hacer la mía. Cuando yo me dispongo a hacer la mía, no hay forma de que Dios tenga parte en mí. ¿No? Pero esto también tiene ahora pero también tengo que entender que Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros con su divino poder que se manifiesta mediante el respaldo del trono celestial, ¿verdad? Como lo dice Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que más dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el Señor hace, por lo tanto, id. Eso es un imperativo, ¿no? Esa es una autoridad delegada, ¿no? Él dice: tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo ocurrió eso? Después que hizo la obra, después del consumado es, después que subió al cielo y tuvo el reconocimiento, ya ahora desciende nuevamente como Dios, ya ahora es Dios, ¿no? Ahora sí tiene ya el poder de parte del Señor, y entonces dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora dice:
Por tanto, id. O sea, ahora los unjo, ahora los autorizo, ahora los cubro, ahora les delego mi autoridad para que vayan a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces ahí sí ya ahora él con todo ese poder nos está, ahora sí, nos pone en el conocimiento de que Dios nos ha entregado su autoridad ilimitada para quebrantar las tinieblas y poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que realmente es su voluntad. O sea, que ese imperativo es lo que me va a permitir saber que yo tengo la autoridad de Dios para quebrantar todo lo que se levante dentro de mí, para impedir que yo pueda honrarlo, que yo pueda verdaderamente obedecerlo, ¿no? Porque la carne no se sujeta a nadie, ni tampoco puede. Por lo tanto, tenemos que usar el poder de Dios que mora en mí por su Espíritu, para que nosotros podamos verdaderamente, en espíritu y en verdad, hacer aquello para lo que hemos sido escogidos, honrar a Dios cumpliendo su voluntad. Amén. De otra manera, es sumamente difícil que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. El respaldo celestial nos permite reafirmar nuestra identidad y potestad. Juan capítulo 1, versículo 12, 11, vamos a hablar del 11 al 13, por favor. Dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero otra vez volver a decirlo acá, porque tenemos que ser. La mayoría dice, no, porque somos hijos de Dios. No, amados. Dios, el Señor, si Él hubiera querido decir que éramos hijos de Dios, nos dice, son hijos de Dios. No, dice que nos dio primero la potestad. La potestad, llámese la autoridad. ¿Para qué? Para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Por qué nos tenía que dar la autoridad? Porque si yo voy en lo natural, en lo secular, usted va a cualquier lugar y usted es el hijo de Don Corleone, pero resulta de que usted le va y le dice allá mira, dame ahí un mercado aquí, porque yo soy hijo de Don Corleone. Ya va, Don Corleone, ¿y quién es ese? No, bueno, Don Corleone, ¿qué tal? Pero ¿quién me dice que tú eres hijo? Tienes que tener algo que te identifique, algo que diga que tú eres hijo de él, ¿verdad? Ok, aunque él sea muy reconocido, tiene que tener algo que te refrende como hijo de él. Entonces lo primero que nos da es la autoridad. Con esta autoridad nosotros vamos a quebrantar, porque ya le fue quitada la autoridad que teníamos del padre anterior, que a veces nos da pena decirlo, pero el padre anterior era el diablo, ¿no? Entonces dice Colosenses 1:3, nos dice que Colosenses ya sabemos que le quitó la autoridad, dice que le quitó la autoridad bajo la cual estábamos y nos puso bajo la dirección de su Hijo, ¿no? Pero aquí dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esa autoridad nosotros nos vamos a constituir cada día más como esos hijos de Dios. Esta es una autoridad elemental. Esta autoridad es para quebrantar ¿qué cosa? Las tinieblas. El poder de las tinieblas, que es lo que se va a levantar, porque es la enemistad que se estableció, que es la que se va a levantar para que no permitirme que yo camine, que yo me manifieste como hijo de Dios. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir, pero lo que estoy estableciendo es reino. ¿Me está siguiendo? Él está estableciéndonos como hijos de Dios, pero sí hace una acotación aquí en el 13, y aquí nos explica cómo es que somos hijos de Dios. Aquí dice, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, es decir, no son hijos naturales. No son hijos normales de los que crean, como se crean. Estos hijos no son como los crea el hombre natural, sino por voluntad de Dios. Ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso es recreación. Amén. Entonces, allí nosotros debemos entender que esta autoridad que Dios nos ha dado, esta potestad, es para que vivamos, ¿verdad? Para que tengamos una identidad. Ahora sí, con la autoridad que Dios me ha dado, yo me puedo presentar en cualquier lugar y decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios me dio la autoridad para que yo me manifieste como hijo de Dios con derecho, hijo de Dios con poder, ¿no? Para quebrantar que todo lo que se levante en contra de que yo pueda manifestarme como hijo de Dios. Amén.
Entonces, estos hijos de Dios tenemos que tener identidad y potestad. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Y siempre les he hablado y les he dicho que estos hijos de Dios tienen los hijos de Dios es el ser hijo de Dios es sin duda alguna el título honorable más grande que existe en la faz de la tierra. Sin embargo, los hombres naturales no lo conocen y la iglesia menos. Porque si hay algo que la iglesia se puede llamar de todo, menos hijos de Dios. La iglesia no caminan como cristianos, pero es que es por voluntad de Dios. Pero ellos son testigos de Jehová por voluntad de los testigos de Jehová, son adventistas por voluntad de cada uno, se constituyen adventistas, son pentecostales por la propia voluntad de ellos, pero nosotros lo que fuimos llamados a ser cristianos, ser imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. El respaldo celestial proviene y se manifiesta en nosotros mediante el poder del trono celestial donde habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El respaldo celestial es el respaldo divino, el respaldo espiritual de Dios Trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para que podamos vivir quieta y reposadamente aquí en la tierra. De otra manera, es muy difícil que nosotros podamos vivir. El respaldo celestial es lo que permite que se muestren o se manifiesten las obras de Dios por medio de nosotros, sus hijos, discípulos, obreros, misioneros. Repito esto porque esto es lo que realmente somos y eso lo tenemos que nosotros manifestar siempre. Ejemplo de ello, la obra voy a hablar aquí un poquito de Hechos capítulo 3, versículo 1. En este acto, voy a parafrasearlo, ¿me entiendes? En este acto de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, sabemos que Pedro y Juan van al templo de la Hermosa, un poquito ahí en la pizarra, y vamos a ayudarnos un poquito con el Jorge. Pedro y Juan van y se consigue, y hay un cojo que habitualmente estaba allí pidiendo limosna, tenía muchos años allí, y él ha traído un hombre pues a pedir limosna, y ellos van y él le está pidiendo y él le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Y vemos que aquel hombre se levantó, ¿no? Aquel hombre se afirmó, y bueno, y a partir de allí pues de este hecho fue tan significativo ya que da origen a la forma evidente del respaldo celestial, al punto que la gente lo podía ver y estaban atónitos ante tan grande acontecimiento. Y eso atónito, la gente estaba asombrada porque de dónde había sacado, cómo hicieron ellos esto, cómo pudo hacer esto. Este hombre tenía tanto tiempo allí cojo y lo levanta, ¿no? Y allí se suscitó eso desencadenó una serie de situaciones, se desata una serie de hechos consecuentes. El cojo entra a la iglesia saltando y alabando a Dios. La gente no podía creer lo que estaba viendo. Pedro se levanta con su segundo discurso. Las autoridades religiosas aprenden a Pedro y a Juan y los echan en la cárcel. Al día siguiente los interrogan acerca de que con qué autoridad o en nombre de quién habían hecho eso. Porque allá todos tenían que tener autoridad. Aún para que ese cojo estuviera pidiendo limosna, tenía que tener una capa. Que era la que ellos le dan una capa a los que podían estar pidiendo limón, los fariseos. Sí, ellos tenían que tener toda autoridad. Entonces le preguntan eso, ¿verdad? Y en Hechos 4:12, después que pasa todo esto, entonces Pedro les dice, bueno, y en ninguno otro sepan todos ustedes, y le habla allí, y ellos lo golpean duramente, y después le quieren impedir que hablen. Y Pedro les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les establece Pedro, ¿no? Y en Hechos 18:21 lo soltaron, y este acto marcó la historia del hombre hasta el día de hoy, que se conoce como ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Allí, en ese acto, hubo un respaldo celestial. No sé si ustedes lo vieron, pero allí hubo un respaldo celestial. Ellos levantaron un cojo y el Señor los respaldó en el nombre de Jesucristo, y el Señor los respaldó.
allí se manifestó el poder de Dios, el respaldo celestial, ¿no? Ellos fueron presos, tal, hicieron todo y los metieron presos, pero después tuvieron que soltarlos porque la gente los aclamaba. Pudieron ver el denuedo que habían ellos y reconocían que habían andado con el Señor. Vieron a Cristo a través de ellos, ¿no? Y vemos después en el 18-21, vemos que lo liberan y bueno, y a partir de allí, pues, a partir de allí comienza el Evangelio. De esta manera se mostró el respaldo celestial del trono trino de Dios a los discípulos que el Señor había formado y comisionado para el establecimiento y la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. El mismo respaldo que hoy tenemos nosotros, que somos templo y morada de Dios, del Dios Espíritu, para mayor testimonio y firmeza nos constituyó como su templo. De modo pues que podemos ver cómo en el respaldo del trono celestial, a través de nosotros, se levantan las obras de Dios para las que fuimos escogidos. El respaldo celestial también se manifiesta a través del Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, que es mi vida y de quien toma lugar la obra del evangelismo hasta las 237 naciones y más de 5.000 tribus, que es para lo que hemos sido llamados. El respaldo celestial se cumple dentro del itinerario de Dios. Es importante que conozcamos esto. El itinerario de Dios es que nosotros estamos dentro del respaldo, dentro de la cobertura. Esto es el itinerario. Y todo lo que se suscita diariamente en nuestras vidas, Dios tiene el control. No importa qué sea lo que está sucediendo, Dios tiene control de ello. Es como, ya lo vamos a ver, tengo 2 punticos aquí más. Yo siempre cuando hablo del itinerario lo pongo como las estaciones del metro, que usted se monta aquí en La Paz y usted tiene que llegar a Plaza Venezuela, pero antes de llegar a Plaza Venezuela tienes que pasar Artigas, Concepción para la maternidad, posteriormente tienes que ir allá a la avenida Lecuna, ¿cómo se llama? Teatro, después tienes que pasar por Nuevo Circo, Parque Central, ¿verdad? Hasta un colegio de ingenieros, hasta llegar a Plaza Venezuela. Entonces eso es un itinerario. Así son nuestras situaciones. O sea, cada una de esas paradas significa las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo. Pero dentro de todas y cada una de esas paradas, todas esas situaciones, Dios tiene el control. Amén. Dios está obrando. Dios está respaldando. Siempre Él está allí. Siempre vamos a ver la gloria de Dios. Siempre vamos a ver ese respaldo divino. Porque Él tiene el control absoluto. Eso lo llamamos itinerario. Cuando vemos la gloria de Dios en todo. Las cosas es la sinergia. Eso que Dios está conmigo siempre. Es que yo tengo que vivir bajo ese respaldo. Cuando yo no vivo bajo ese respaldo, vivo en aflicción, vivo en dolor, en angustia, vivo en temor, en desesperación, vivo en amargura de alma. Si vuelvo otra vez a como era originalmente y empiezo a repeler, hermano, pero no entiendo si yo vine aquí para qué, pero así hablan los religiosos, ¿no? Por eso tenemos que tener una vida entendida, que es lo que Dios me ha dado. Amén. Donde aprendemos a concentrar todas las cosas, ayudan bien para bien, o sea, ya no pregunto por qué, sino para qué tengo esto, amén, para qué me está sucediendo esto a mí, Señor, qué es lo que debo aprender de acá, Señor, sé que estás aquí conmigo, dime qué tengo que aprender acá, dame la paz que no tengo en este momento. Eso es lo único que tenemos que clamar, lo demás nos viene por añadido, amén, porque nosotros podemos ver ese respaldo. El respaldo celestial es también la cobertura espiritual donde podemos disfrutar de la unicidad. Dios está conmigo, amén. La unidad con el Espíritu. El respaldo espiritual nos permite tener y poner de manifiesto nuestra realidad espiritual. Eso es importante conocer, que cuando tú tienes discernimiento y tienes el respaldo espiritual, entonces se manifiesta con vehemencia donde quiera que estés tu identidad espiritual, tu realidad espiritual. Es decir, yo soy un espíritu, yo tengo el poder de Dios respaldándome. Todas las cosas las veo espiritualmente, las peso espiritualmente. Ya yo no hago nada por mí, ¿ven? Sino que en mi trabajo, en mis estudios y hasta lo último de la tierra, yo tengo ese respaldo para hacer aquello para lo que he sido escogido. Y en la conclusión, el respaldo espiritual es el mismo que disfrutaron los 7 remanentes.
Voy a mostrarles algunos ejemplos y que les permitió ser de testimonio para todo el mundo entero. El caso de José. José tenía que ir a Egipto y tuvo que pasar por todas aquellas situaciones, aborrecido por su familia, vendido como esclavo por sus hermanos, llegado y hacerlo esclavo, lo vendieron a Potifar. Potifar lo pone como administrador de su casa. La mujer de Potifar se le tira encima a este hombre, sale desnudo corriendo, cuando Potifar se entera y lo lleva a la cárcel. En la cárcel suceden cosas, pero todo era el plan de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de José, es maravilloso porque dice en todo momento, dice, pero Jehová estaba con José. O sea, fue vendido como esclavo, fue vejado por la familia, fue preso, pero Jehová estaba con él. Pero Jehová estaba con José. Entonces, a veces creemos que porque Dios esté conmigo no debo pasar por cosas. ¿Ves? Pero puedo estar pasando por cosas aún en el plan de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, todo era plan de Dios, todo. Cuando leemos la historia de José, podemos leer a partir de Génesis capítulo 37 en adelante. Entonces, cuando vemos en el versículo 41, vemos el verdadero plan. José era un muchacho y José tenía 28 años cuando va a la cárcel. En la cárcel tiene 2 años preso y ahí conoce al panadero y al copero del rey de Faraón, que intentaron matarlo, ¿no? Y entonces ellos le preguntan que qué iba a pasar con ellos, porque estaban ahí como reos de muerte. Y entonces José les dice, les interpreta el sueño y les dice, bueno, hubo un sueño así, ¿sabes? Les habla del sueño y le dice, a ti te van a matar y al otro lo van a poner otra vez en su lugar, ¿no? Cuando al copero lo restituye o lo llama para restituirlo, se cumple lo que les había dicho. Y entonces él le dice al copero antes de salir, oye, acuérdate de mí, o sea, como, oye, intercede por mí. Pero al hombre le dijo, ok, no te preocupes. Pero al hombre se le olvidó. Se le olvidó que el hombre le había dicho esto, ¿vale? Oye, terrible. Entonces, pero pasaron cosas, fueron 2 años. En ese interín, después el faraón tiene un sueño. Y estaban buscando quién le interpretara el sueño a Faraón. Y entonces, esa noche, el faraón estaba perturbado. Y entonces el copero se acuerda y dice, oye, rey, yo recuerdo que cuando yo estuve en la cárcel conocí un muchacho, y entonces les explica, estoy tratando de parafrasear, y entonces el rey lo manda a buscar. Él le interpreta el sueño, ya tenía 30 años. Le interpreta el sueño y al final Faraón, en el versículo, ya les voy a decir, este sí se lo voy a poner, y al final en el versículo, vamos a leer el 41, 37 al 40. ¿Ves? Vamos ahí, Génesis 4, dice, el asunto le pareció bien a Faraón, el asunto es la interpretación que le está dando él del sueño. El asunto le pareció bien a Faraón, ¿verdad? Y a su siervo, adelante. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios, y dijo Faraón a José, pues, que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, ¿no? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente tú, en el trono seré yo mayor que tú. O sea, este hombre lo hizo gobernador de Egipto, ¿no? Pero lo importante es que el plan de Dios era que en las leyes, según las leyes, ninguno que tuviera menos de 30 años podía ser gobernador. Por eso se le olvidó al copero, porque si no,
no iba a tener porque ese. Ajá, pero lo que tenemos que ver es el plan de Dios. Cómo en el plan de Dios, cómo se cumplen las cosas. Y no es como lo hace el hombre, es como lo hace Dios. Amén. Entonces, Faraón pudo ver el respaldo de Dios en José, ¿verdad? Al punto de constituir el rey. También Daniel en el foso de los leones, les voy a dar la cita y después lo leemos. En el foso de los leones, vemos que le arman una trama a Daniel, y al final Daniel, el rey no puede hacer nada por él, aunque lo amaba, no podía hacer nada por él, y lo arroja al foso de los leones. Sin embargo, cuando va al día siguiente, en el versículo 20, va a preguntarle qué pasó. Daniel, va el mismo rey a ver si Daniel estaba vivo, porque él le dijo, oye, que el Dios ese que tú predicas te ayude, te salve. Y tuvo el respaldo, y el rey lo pudo ver. Al punto que después, en el versículo 26, el rey dice, esto es Daniel 6:26, ¿no? Daniel, sí, 6:26. No, por eso lo leo así como 6:26, el rey dijo, de parte mía es puesta esta ordenanza, en que todo el dominio de mi reino y todo teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea que todo es siempre con la finalidad de que se conociera al Dios de Israel, al Dios de ellos. Pero todo esto se llama respaldo celestial. Y asimismo también los jóvenes, los amigos de Daniel, que fueron librados del pozo de los leones, Nabucodonosor también, ¿no? ¿Ah? El horno de fuego, sí. Eso está en el 3:18 al 28, pueden leer ahí, más o menos. Y también nosotros tenemos, cuando echaron a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba y el ángel lo libró. Dice que milagrosamente, pero no fue milagrosamente, es el plan de Dios y el respaldo de Dios, ¿no? Directo, ellos intercedían, y eso fue isofacto. Estaban intercediendo, vino el ángel del Señor y libró, le quitó las cadenas a Pedro y lo sacó, tanto que Pedro llegó a la casa donde estaba la hermana orando y se sorprendieron. Ahí está Pedro. O sea, la hermana no le dio, de pronto, yo no sé cómo no le dio algo allí a la hermana, yo creo que no se pudo mover cuando mira, ahí está, allá afuera está Pedro. No. Y en Samuel también, en 1 Samuel vemos a David ante Goliat. No había forma de que, eso está en 1 Samuel 17:45. No hay manera de que David, de acuerdo a lo que era Goliat, no había manera alguna de que Goliat pudiera vencer a David, ¿no? Sin embargo, David dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos ese respaldo celestial allí también. Amén. Y vemos a Pablo también, Pablo en la tormenta en el mar. Vemos también cómo Dios lo libra de esa tormenta cuando Dios envió su ángel. Y dice Pablo, Dios esta noche, quédese tranquilo. No, Dios envió su ángel y me ha dicho que yo tengo que llegar a Roma. No morirá ninguno. Me ha concedido la vida de todos ustedes. Tan solo quédense aquí, que ninguno de ustedes va a morir. Wow, eso es maravilloso. ¿Te imaginas que estés en una situación como esa y no se te presenta? Eso es respaldo celestial. Amén. Ese mismo respaldo lo tenemos nosotros. Voy a dejarles algunas citas para que nos ejercitemos diario en el discernimiento y en el respaldo celestial. Voy a dejarles algunas citas para que ustedes lean y puedan. Isaías 41, 10. Lucas 10:19, Juan 14:16, Juan 14:16 y 17, Segunda de Corintios 12:9, Mateo 28:20, Primera de Juan 5:14, Filipenses 3:20 y todas las demás que podamos encontrar, porque a veces leemos una cita y nos referencia con otra. Entonces, todas las que podamos leer, esto es con la finalidad de que nos ejercitemos todos los días
en el discernimiento espiritual, ¿no? Cada vez que leamos, oremos con una cita, cada vez que oremos esta cita nos va a dar ese respaldo, amén. Y voy a concluir en Mateo capítulo 6, 33, que dice de la manera siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esta cita nos pone en el contexto de conocer que debemos buscar que Dios reine en nosotros. O sea, si Dios está reinando en mí, ¿quién contra mí? Si Dios está reinando en mí, yo estoy cubierto, estoy suplido de todo. A mí no me hace falta nada. Amén. Entonces, si Dios está reinando en mí, todas mis necesidades están cubiertas. Se cumple Colosenses capítulo 2, versículo 10, ¿no? Ahora, para que Dios reine en mí, yo tengo que sujetarme. Yo tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Para que Dios reine en mí, yo tengo que entregar mi voluntad a Dios. Tengo que buscar o permitir que Dios sea mi dueño. Y como me decía una hermana, si Dios es mi dueño, entonces Dios suple todas las cosas. Pero si yo soy mi propio dueño, entonces yo soy el que me las tengo que suplir. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, yo tengo que vivir conforme a esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios significa volver al Edén. Eso es Génesis 1:28, donde bebo y vivo con todas las bendiciones que Dios ha dispuesto para mí. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Esta palabra ya cae en su mente.